Hola amigos de YouTube, nuevamente su servidor, Berrag12, nuevamente estoy con ustedes para subirles un nuevo video, en donde conoceremos un poco de la religión hindú, donde conoceremos cómo son sus dioses que adoran y veneran, y cómo fue que surgieron. Espero y les guste este nuevo video, comenzamos. A lo largo de la vida, los hombres han creado a los dioses a su imagen y semejanza. Entonces los dioses surgen asimismo el nacimiento de ellos y el nacimiento del universo mismo. Uno de ellos se le es conocido como el destructor de los males, y de los obstáculos. Esta poderosa deidad mitad paquidermo mitad humano, es una de las más populares del panteón hindú. Tal dios es conocido como el dios elefante de Ganesha. Cuentan que, cada año entre agosto y septiembre, millones de personas en el mundo llevan a cabo el Ganesh Chaturthi. Es una celebración que rememora el nacimiento de Ganesha, el dios elefante. El señor de los buenos inicios y de las transiciones es considerado una de las divinidades más importantes del hinduismo, además atrae buena fortuna, sabiduría y prosperidad a quienes invocan su ayuda, a lo que muchos comentan el que lo invoquen. Su importancia se ve reflejada en la suntuosidad de su festejo, una verdadera fiesta nacional en India, es evocado también en Pakistán, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Laos, Japón y Vietnam, durante la que cientos de ídolos con la forma del dios, hechos en barro y yeso, algunos alcanzan los 30 metros de altura, son llevados por los devotos al río más cercano para sumergirlos. No importa a cuál de las diversas corrientes del hinduismo se siga, vishnuistas, partidarios del dios Vishnu, krishnaístas, creyentes de Krishna, shivaístas, adoradores de Shiva, incluso budistas o jainistas, a todos los une la creencia en esta deidad. Para los estudiosos del hinduismo, la popularidad de Ganesha resulta un fenómeno muy interesante. Sin importar el ritual que se quiera realizar ni a qué dios esté dirigido, siempre se le invoca primero a fin de pedirle su bendición. Su figura suele adornar las entradas de los templos para evitar los indignos entren, y a su vez alejar las dificultades en el camino de los fieles. Pero su presencia no se limita al ámbito religioso, es una figura común en la vida diaria. Así, también franquea las puertas de los comercios y los caminos. Es llamado cuando una pareja se va a casar o se inicia un negocio, pero también cuando se emprende un viaje o cualquier nuevo plan. No importa si se es rico o pobre, hombre o mujer, con sus enormes orejas escucha el rezo de todos. En parte debido a este carácter inclusivo es que hoy en día goza de tantos adeptos, pese a ser una deidad relativamente reciente en la cosmogonía hindú. Su culto se remonta a entre los siglos IV y V a.C. Otros dioses, como Vishnu, datan de hace más de 3000 años. Por ejemplo, este es mencionado en el Rig Veda, el más antiguo de los textos religiosos del mundo, escrito hace unos 1400 a 1100 años antes de Cristo. Una pequeña historia de un sabio, dice, entre los 1858 y 1947, durante la ocupación británica en la India, las celebraciones dedicadas al dios elefante en el Ganesh Chaturthi fueron reducidas a fiestas privadas realizadas en el seno familiar. Sin embargo, en 1893 la festividad tendría un renacimiento como símbolo de esta nación, una manera de avivar el espíritu patriótico implementada por el reformador político, Lokmanya Tilak, 1856-1920. Tilak se decidió por Ganesha, debido a que cada año millones de estatuas de Ganesha van a parar a los ríos y mares. Al día siguiente de la celebración, bancos de peces muertos flotan en el agua a causa de los contaminantes de los materiales con que los ídolos son confeccionados y coloreados. Numerosas son las versiones que aluden a su vida. Algunos pasajes están escritos en sus libros principales, el Ganesha Purana y Sri Ganapati Atharvasisa. Otros provienen de textos menores o la tradición oral. El relato mítico más famoso es el de su nacimiento de Ganesha, que además explica la razón de la enorme cabeza con forma de elefante en un cuerpo humano, su principal característica. Según la tradición, Ganesha, él es el hijo de la diosa Parvati, símbolo del amor maternal, y de su consorte Shiva, el dios destructor. Shiva se había alejado desde hace mucho tiempo para orar, y su mujer, al hallarse sola, decidió crear a un hijo para que custodiara la entrada a sus aposentos. De la pasta de especias que usaba para perfumar y limpiar su cuerpo, formó a un hermoso niño. Sin embargo, un día, mientras el pequeño cumplía su tarea de guarda, apareció de improviso Shiva, sin que ninguno de los dos se conociera, el joven le negó la entrada y ambos se mezclaron en una disputa en la que al final el dios sacó su espada y le cortó la cabeza, arrojándola lo más lejos que pudo.
Parvati salió ante el escándalo, y vio el cuerpo decapitado de su vástago, por lo que enloqueció transformándose en la sanguinaria diosa Kali. Furiosa, comenzó a destruirlo todo y a generar el caos en el universo. Los otros dioses urgieron a Shiva a devolver la cabeza al muchacho, pero la había aventado con tanta fuerza que jamás pudo encontrarla. Al final, Shiva ordenó a sus sirvientes que trajeran la cabeza del primer animal que encontraran dormido, el cual resultó ser un pequeño elefante. Luego de colocársela sobre el cuello, le regresó la vida al joven, y lo convirtió en el líder de sus tropas, bajo el nombre de Ganesha. Se dice que fue Parvati quien pidió, en compensación para su hijo, la bendición de que la gente lo adorara e invocara su nombre antes de iniciar cualquier empresa. En otra de las leyendas, la pérdida brutal se debe a un descuido de su madre, que deseosa de que todos los dioses apreciaran la belleza de su hijo, presionó al señor Shani, la encarnación del planeta Saturno, para que lo viera. Aunque este le advirtió que si lo hacía podría hacerle daño al pequeño, ella insistió. En cuanto a Shani, puso sus ojos sobre él, la cabeza del recién nacido estalló. Para calmar a Parvati de su pena, el dios Vishnu unió al cuerpo del infante la cabeza de un paquidemo. El investigador en historia del arte de la Universidad de California, Robert Brown, piensa que el primer mito muestra de Ganesha como una entidad ambigua, pues fue creado por Parvati, asociado a la sexualidad, como resultado del ascetismo de Shiva. De este modo, en Ganesha se integran los elementos opuestos, evidente en su fisonomía zoomorfa. Aún así, por lo general su cabeza es antropomorfizada, con ojos parecidos a los humanos. A pesar de las muchas variantes del mito de su nacimiento, en todas sufre el mismo destino. Eleanor Seyriot, especialista en historia de la India, del Carleton College, Estados Unidos, ve en su mutilación un elemento necesario en las tradiciones hindúes para restaurar el balance del cosmos. Ganesha es una figura mediadora, ni buena ni mala, de carácter ambiguo e impredecible. Esto se demuestra en su rol como removedor de obstáculos y como portero de las habitaciones de su madre, dado que él también puede crearlos y servir como barrera contra la fuerza del mal. En otras historias su cuerpo obeso le significa ciertas desventajas que pueden suscitar situaciones cómicas, mas se ven compensadas por su inteligencia y agilidad mental. Se le considera el dios de la sabiduría, relacionado con el aprendizaje y el estudio, por lo que simboliza el actuar tras el pensamiento, esto a diferencia de su hermano Skanda o Kartikeya, deidad de 6 cabezas que monta sobre un pavo real, patrono de las acciones sin consideración previa. Sin embargo, frente a Ganesha su agilidad física de poco le sirve, como se aprecia en varias leyendas en las que ambos compiten por un premio. En una, deben decidir quién de los dos se casará con las 2 doncellas Buddhi, inteligencia, y Siddhi, prudencia. Bueno amigos de YouTube, espero y les haya gustado mucho este video, no se les olvide darle like, suscribirse en la parte de abajo, y compártanlo con sus amigos. Se despide su servidor, Perrad12, hasta un nuevo video.